La guerrilla del Che en Bolivia, tercera parte. Luego de la emboscada en el Río Grande, la suerte de la retaguardia de la guerrilla había sido sellada. El Che se enterará por radio de la noticia de la desaparición de la columna de Joaquín, aunque no le dará crédito sino hasta días después, cuando los datos brindados por los noticieros demuestran ser irrebatibles. Los cadáveres de los caídos en la emboscada de Río Grande son identificados por Paco, el único sobreviviente, y luego transportados en mulas hasta Masicurí, y de allí en camiones hasta Valle Grande para ser exhibidos en la morgue del Hospital Señor de Malta. El cadáver de Tania, que había sido encontrado en estado de descomposición 3 días después, aguas abajo, es enterrado con honores militares en Valle Grande, acto en que participó el presidente René Barrientos. Días después, el cadáver de Tania será desenterrado y colocado en una fosa común en un terreno bajo administración militar en Valle Grande. Hoy, la fosa donde estuvieron enterrados durante 30 años los caídos en la emboscada del Río Grande es un hermoso parque recordatorio con el nombre de cada uno de los caídos. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. 4 guerrilleros. El año 2000 fueron exhumados y llevados hasta el memorial en Santa Clara, Cuba, donde reposan junto al cuerpo del Che y los otros guerrilleros. La columna guerrillera, que ya no busca al grupo de Joaquín, se dirige nuevamente al norte. Suben del Río Grande hasta un rancherío llamado Los Citanos. Se dirigen a Alto Seco, en donde se quedan durante 2 días. El corregidor de Alto Seco, Vidal Osinaga, abandona el pueblo para ir a denunciar a los guerrilleros, por lo que el Che autoriza que se tomen víveres de la tienda de su propiedad sin pagar por los mismos, como una forma de sancionar al delator. Por la noche, en la casa de la maestra de la escuela, al frente de la plaza, se invita a toda la población a una charla que dio Inti Peredo y Che Guevara. Esta será la primera y única exposición pública que hará el Che ante los campesinos para informarle de las causas de la lucha. En la actualidad, la pulpería del corregidor sigue en pie y se la puede ver todavía en Alto Seco. La casa de la maestra ha sido derribada y en su lugar se ha erigido una posta al frente de la plaza. Los guerrilleros abandonan Alto Seco en la madrugada, pasando por el río Santa Elena, llegan a Loma Larga y el 25 de septiembre acampan en El Pugio, donde son bien recibidos por la población. El 26 de septiembre parten hacia Abra del Picacho, pueblo que estaba de fiesta y en donde son bien atendidos. Los guerrilleros prosiguen su camino antes del mediodía y alcanzan poco tiempo después La Higuera, caserío ubicado algunos kilómetros al norte que se encuentra desierto, pues los campesinos han abandonado el lugar al enterarse de la llegada de los guerrilleros. Coco Peredo se dirige a la casa del telegrafista para enterarse de las órdenes que se han recibido y encuentra un mensaje en el que el subprefecto de Valle Grande instruye denunciar cualquier presencia guerrillera. A la 1 la vanguardia de la guerrilla reinicia el camino rumbo a Hawái, pero cae en una emboscada tendida por el teniente Eduardo Galindo en el Abra del Batán. En ese choque son abatidos Julio Mario Gutiérrez, boliviano, Coco Peredo, boliviano, y Miguel Manuel Hernández Osorio, cubano, cayendo herido Benigno. El Che ordena la defensa del caserío de La Higuera, esperando que retornen los sobrevivientes de la vanguardia. Luego, en medio de una arremetida de los militares, se escapan por debajo de la quebrada en dirección al río. La escaramuza es aprovechada por Camba, Orlando Jiménez, boliviano, y León, Antonio Domínguez, boliviano, para desertar, los que días después serán detenidos y delatarán la situación de la guerrilla, sus condiciones y el rumbo que habían decidido tomar. A unos 200 metros del lugar
donde cayó la vanguardia, se ha erigido un pequeño recordatorio para los caídos en el combate. Hacia arriba quedan todavía los muros de piedra donde se ocultaron los soldados para esperar a los guerrilleros, sorprendiéndolos. Este fue sin duda el más duro golpe para la guerrilla. Se habían perdido a 3 buenos combatientes y desertaron 2. El Che en su diario anota el 27 de septiembre. Nuestras bajas han sido muy grandes esta vez. La pérdida más sensible es la de Coco, pero Miguel y Julio eran magníficos luchadores y el valor humano de los 3 es imponderable. Coco, que cae en la emboscada del Batán, cerca a la higuera. Caen los 3, Julio, Coco y Mayeco. Entonces se los encontró en una fosa en el que era el basural de Valle Grande. Y ahí encontramos los 3 del Batán, ¿no? Yo estuve presente cuando hubo una fractura en esta zona, sí. Coco en una época trabajó de taxista en La Paz y tuvo un choque y se fracturó esta parte, y además por los molares, etcétera, era Coco, ya definitivamente. Además, se lo encuentra con las botas que el Che anota en su diario. Coco se compró unas botas, eran las más nuevas que había. Evidentemente era él, y los otros 2 ya eran identificados. Los conocí desde niño y fueron para mí los referentes de siempre. Yo era el menor de todos, pero era el que me colaba como sea. A veces era un estorbo para ellos porque en las aventuras que hacían ellos de las casas, del caimanear en el río Mamoré, de ir a domar potros salvajes, por ejemplo, yo siempre trataba de colarme. Y en una de esas Inti se rompe la muñeca por tratar de frenar el caballo que yo había montado sin saber de que era un caballo salvaje. Entonces, los valores de ellos indudablemente destacan en el conjunto de los guerrilleros, pero es destacable toda la participación de los combatientes bolivianos. El ejército ha enviado 1000 efectivos a la zona y comienzan a converger varias unidades de la 8ª división, entre las que se destacan las unidades Rangers con entrenamiento antiguerrillero. Rodeados en un profundo cañón, los 17 sobrevivientes deambularán por las quebradas sin poder encontrar una salida al cerco que se ha tendido a la columna. Además de algunos que se encuentran heridos, Chino, Juan Pablo Chan, peruano, está casi ciego, lo que hace que la marcha sea más lenta. La falta de alimentos, las ropas deshechas por el trajín y el agotamiento comienzan a hacer sentir sus efectos en la debilitada columna que se mantiene a punta de la firmeza de su jefe. El 7 de octubre los guerrilleros llegan a una quebrada donde había un sembradío de papas. Una vieja, doña Epifania Cabrito, que pastorea ovejas, los divisa. Se le acercan pidiéndole que no hable. En el día se dirigen Inti y algunos guerrilleros a la casa de la vieja, que está sobre un firme de la quebrada, y constatan tiene 2 hijas, una postrada y una enana. Al retirarse, se le da dinero para que no hable. En la actualidad, la casa de la vieja Epifania se halla abandonada. La hija postrada y la enana han muerto. Todavía el año 1994, el productor suizo Richard Dindo obtuvo algunas imágenes de la enana y de la casa, de la que hoy solo quedan ruinas abandonadas. El Che escribe en su diario el 7 de octubre la última página. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente, hasta las 12:30 horas en que una vieja, pastoreando sus chivas, entró al cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre los caminos.
De resultados del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a 1 legua de La Higuera y otra de Hawái y a unas 2 de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana. Se le dieron 50 pesos con el encargo que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas. Se sabe, sin embargo, que no fue la vieja Epifania Cabrito quien denunció al Che, sino Pedro Peña, el dueño de los sembradíos de papas, quien pasó el dato a los militares. Al amanecer, constatan que están rodeados por todos lados. El 8 de octubre se produce el último combate del Che. El capitán Gary Prado, quien comanda la compañía B de los Rangers, coordina el cerco, cerrando las salidas hasta debajo de la quebrada del Yuro y la Tusca. Hacia arriba, otras unidades cierran la posible salida. A la 1:30 de la tarde comienza el tiroteo, que se prolongará por varias horas. Caen varios soldados y los guerrilleros a Arturo, René Tamayo, cubano, Antonio Orlando Pantoja, cubano, y Aniceto Reinaga, boliviano. El Che, que está al centro de la quebrada, decide eludir el cerco junto a Willy, Cuba, boliviano. El Che está herido en una pierna y con su arma inutilizada es capturado por algunos soldados, quienes lo conducen ante el capitán Gary Prado. Al finalizar la tarde, el Che y Willy son llevados caminando penosamente hasta el pueblo de La Higuera, a 2 kilómetros de donde sucedieron los combates. Mientras tanto, logran eludir el cerco en horas de la noche. Pombo, Harry Villegas, Benigno, Daniel Alarcón, Darío, David Adriázola, Urbano, Leonardo Tamayo, Inti, Guido Peredo, Iñato, Julio Méndez, por una parte. Por otro lado, el grupo de los heridos, compuesto por Eustaquio Lucio Galván, Chapaco Jaime Arana Campero, Moro Octavio de la Concepción Pedraja y Pablito Francisco Huanca Flores, también logran escapar. 10 de los 17 guerrilleros han eludido el cerco, lo que demuestra que pese al entrenamiento militar dado por los norteamericanos, la ineficiencia sigue campeando en el ejército de Barrientos, que había movilizado 2.000 soldados contra 17 guerrilleros. Tuvimos la información el 8 de octubre en la mañana de que había, mientras tanto, con el ingreso de mi compañía por este lado, la compañía A también había ingresado hasta Pucará y había adelantado una sección a La Higuera. Entonces teníamos todo el área controlada. Pero entre La Higuera, Abra del Picacho y el Vado del Oro, todo este sector, por ahí se suponía que estaban, pero no los podíamos ubicar. Pero me llama el teniente Pérez, que era el comandante de este puesto de la compañía A, que estaba ahí en La Higuera, y me dice: mi capitán, he recibido una información, acá está un campesino, Pedro Peña, nos ha traído la información de que anoche él bajó a regar papal en la quebrada, la quebrada del Churo, el Yuro o el Churo, los dos nombres. Estaba regando una pequeña plantación de papa que tiene, había abierto la acequia para que se riegue, etc. Y vio pasar 17 hombres con mochilas. Y se quedó calladito, los vio pasar, esperó que amanezca y se fue hasta La Higuera a dar esta información al ejército. Entonces le digo a Pérez: bueno, ¿y usted qué va a hacer? Me dice: yo tengo apenas 20 hombres, acá no puedo hacer nada, mi capitán. Bueno, yo tengo acá en el campamento en este momento unos 40. Me voy con los 40 inmediatamente, porque el resto de mis secciones ya habían salido a patrullar también, a buscando en otras direcciones. Así que bajé con ellos hasta la naciente de la quebrada. Pero ahí me doy cuenta que hay dos quebradas que había. Entonces digo: bueno, a Pérez le digo: usted entre por esta quebrada. Y uno de los campesinos nos dice: esto se llama la quebrada del Churo. Bueno, usted vaya por el Churo. Y esta otra, que es la quebrada del Hawái, yo tenía un sargento conmigo, le digo: usted, sargento, entre con su sección por este lado. Y yo me voy a la confluencia de las dos quebradas para cerrar la salida, abajo. Entonces yo bajo
unos 300 metros entre las dos quebradas, y me llevo una ametralladora y un mortero 60, y 6 soldados conmigo, mi radiooperador, mi estafeta, y 6 soldados para seguridad. Entonces voy y me instalo en la confluencia, frente a la confluencia de las dos quebradas, para cerrar la salida. Y les digo, cuando ya llegué yo y me instalé, les doy la orden por radio, y les digo, inicien el registro. Y comenzaron el registro, unos 400 metros que había que registrar. Inmediatamente que iniciamos el registro de la quebrada del Churu, comenzaron los disparos. O sea, los guerrilleros abrieron fuego, mataron 2 soldados de la compañía A en ese momento, y prácticamente impidieron que baje el resto de la sección esta del teniente Pérez, que continúe el rastro metro a metro. Y ahí es que de pronto 2 soldados de seguridad de los que yo tenía ahí a mí cerca mío, me grita, mi capitán, aquí hay 2. ¿Eso es arriba o al medio? Al medio. Aquí hay 2. ¿Qué pasó? Que estaban ellos controlando desde arriba, desde un lado la quebrada, de los farallones que tenía la quebrada, no son farallones, pero desde los costados de la quebrada, desde arriba controlando la quebrada, y vieron a 2 guerrilleros que, aprovechando un cañadoncito que había ahí, por ahí estaban subiendo. Esperaron, dejaron que suban, cuando ya estaban llegando ahí, quietos ahí. Pusieron el fusil en la nariz a cada uno, arriba las manos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces los sacaron a un lado, ahí me llamaron, fui 2 y veo a los 2. Y le digo, ¿usted quién es? Yo me dice, soy el Che Guevara. Teníamos unas copias que habían hecho de los dibujos de Bustos. Entonces saco y los miro, bueno, realmente parecía. Y teníamos también 2 señales de identificación para él. Una era los glóbulos, esta parte de la salida que tenía aquí en la frente, y otra una cicatriz en la mano derecha. Entonces muéstrame su mano derecha y lo miro, bueno, parecía pues no, porque muchos nos habían alertado de que podía haber dobles, ¿no? Que el papelón hubiera sido decir, este es el Che, y resulta que no era. Entonces, muy bien, y el otro, soy Simón Cuba, boliviano, sí, era un dirigente minero. Muy bien, lo llevamos más atrás donde estaba mi radio, mi portemán, y ahí le indiqué, bueno, que los amarren, quitaron los cinturones, todo, y amarraron pies y manos bajo un arbolito. Que estén esperando. Y mientras, y ahí me dice, Che me dice, capitán, porque los soldados, por mucho que uno tenga su nombre de guerra y que debían decirme flaco, me decían mi capitán, nomás con los nervios. Mi capitán, porque los soldados lo llaman capitán, ¿este capitán? Sí, no llevábamos grado. Sí, le dije, soy capitán. ¿Y es de los Rangers? Sí. No los esperábamos por aquí. Me dice, bueno, pues estamos hace varios días ya. ¿No le parece una crueldad eso, tener a un hombre herido, amarrado? ¿Cuál es su herida? Aquí en mi pierna, me dice, en la pantorrilla. Había un ingreso del proyectil, porque había quedado y no había sangre siquiera, no sangraba. Así le digo, tengo otros heridos más graves que usted, le digo, ¿quiere que los cure? Me dice, soy médico. No, deje donde más, no tenemos con qué curarlos nosotros ahora. Bueno, pero ordené que les desaten las manos. Y me dice, ¿puedo tomar agua? Y tenía ahí a un lado de él estaban las cosas que le habían quitado, su mochila, su morral, su cinturón con la cantimplora, todo. Tengo agua allá, me dice, se va a envenenar aquí, ¿no? Con las historias de Himmler, algunos de esos que cuando los capturaron se envenenaban. Y me dije, no, mejor, hay que mi cantimplora y toma, de la mía. Me dice, ¿puedo fumar? Tengo unos cigarrillos. No, mis cigarrillos. Yo fumaba pacífico en esa época. Me dice, no, esos son rubios. ¿Quién tiene Astoria? Yo tengo Astoria. Toma Astoria, un cigarro negro. Mientras tanto, el Che, prisionero en la escuelita de la higuera junto a Willy, pasará la noche fuertemente custodiado. Es visitado por el capitán Gary Prado y por el coronel Andrés Selich, quien había llegado en el helicóptero a últimas horas de la tarde. Andrés Selich agrede al Che, quien herido y atado de manos, no responde a sus provocaciones. Al día siguiente, llega el comandante de la 8ª División, coronel Joaquín Centeno Anaya, quien interroga nuevamente al prisionero. También se hace presente el agente de la CIA, Félix Rodríguez,
quien ocupó el otro asiento del helicóptero, dejando al coronel Arnaldo Saucedo, jefe de inteligencia militar boliviano en Valle Grande, obligado a ceder su asiento al agente de la CIA. Félix Rodríguez intenta interrogar al Che, quien le escupe en la cara y le responde que no habla con traidores. Posteriormente, sacan a los prisioneros afuera de la escuela, donde se toman las últimas fotos del Che y Willy con vida. En horas de la mañana, había llegado la orden de matar a Guevara, ejecución que cumple Mario Terán, por instrucciones del alto mando militar, a la cabeza de los generales René Barrientos, Alfredo Bando y Juan José Torres. En los combates de la Quebrada del Yuro han muerto Pacho, Alberto Fernández Montes de Oca, cubano, quien herido fue dejado sin atención médica. Aniceto Reinaga, Antonio y Arturo. El chino Juan Pablo Chan, pese a estar indefenso, es llevado a la higuera y asesinado a mansalva, horas más tarde de la ejecución del Che y de Willy. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. No dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. El suboficial Mario Terán, quien ejecutó al Che, en la única entrevista que concedió el año 1972 al periodista italiano Roberto Savio, niega que el Che haya sido asesinado y miente, afirmando que el Che murió a causa de sus heridas. Especialmente en cuenta americana, que nos digan como uno de los ejecutores del Che. ¿Qué quiere usted, aunque sea, aclarar al respecto? Al respecto, yo lo único que quisiera aclarar que él ha fallecido por falta de atención médica. Como tenía varias heridas que había recibido en el combate, se ha llegado a desangrar este hombre y ha sido para que haya llegado a morir. Pero entonces todas las personas de la guerra y también los americanos te dicen que él fue ejecutado y que usted fue uno de los que ejecutó. ¿Qué opina usted? Lo único que le puedo decir es lo que cabalmente le he dicho, ¿no? Que él ha fallecido por falta de atención médica y desangramiento. Hay una entrevista que nos han dado, que yo creo que usted la conozca, donde dicen que Che, cuando usted entró, le dijo, dispare bien, apunte bien, porque usted va a disparar un hombre. ¿Es cierto eso? No conozco. Como le digo, estaba bastante rendido, ¿no?, de la caminata que había tenido en el día, a lo cual me encontraba descansando. Pero, ¿cuáles han sido sus relaciones con el Che? Directamente. La misma versión es dada por el mayor Miguel Ayoroa, comandante de los Rangers en La Higuera. ¿Cómo fue la muerte de Che? Bueno, la versión que yo tengo es que él sufrió una hemorragia interna y no había médico porque se pensó evacuarlo en la noche o el mismo día de su captura, pero usted sabe que en la noche los helicópteros no tenían un lugar, una iluminación apropiada, las turbulencias propias de la hora no permitieron que regrese. Tal es así que incluso un soldado nuestro que se encontraba herido tuvimos que perderlo por falta de movilidad para sacarlo a Valle Grande, donde ya existe un hospital más o menos bien montado. Al día siguiente ya habíamos perdido al comandante Guevara y al soldado que teníamos, creo que era el soldado La Fuente, que había fallecido también por causa de sus heridas. Las fotografías publicadas posteriormente que muestran al Che con vida demuestran la falsedad de estas afirmaciones.
Años después, el general Gary Prado aclara la verdad sobre la muerte del Che. ¿Él quería vivir en su vida? ¿Ah? ¿Él quería vivir? Claro que sí. A nadie se le atrae la muerte. Al día siguiente, en la madrugada, llegó el helicóptero con el coronel Centeno Anaya, el comandante de la división, y él vino con él Félix Rodríguez, que era el de la CIA, un cubano de lo peor. De lo peor, un sinvergüenza. Bueno, y claro, él vino porque le había dicho al coronel Centeno que él podía identificarlo al Che para estar seguro de que era él, porque él lo conocía. En su vida lo había visto tampoco. Ya. Cuando llegó ahí, dije, ¿dónde? Tú nunca me has visto, no me conozco. Sí, no, yo no lo he visto, pero tengo toda la información. Ah, bueno. Claro, Centeno quería tener la certeza de que era el Che. Bueno, la cosa es que entonces todavía Centeno me dice, bueno, ¿y dónde ha sido el combate? Le digo, aquí a un par de kilómetros, vamos, quiero ver la zona. Me dice, vamos, nos fuimos. Dejamos a Che ahí con oficiales de custodia. Nos fuimos con Centeno con una patrulla, porque ya mi compañía ya había salido a buscar, y la compañía de Torrelio venía desde Pucará también, habíamos combinado por radio para hacer una operación más amplia de registro en la zona, para ver si agarrábamos a lo que faltaba. Así que nos fuimos con el coronel Centeno y el mayor Ayoroa. Le expliqué, y él hizo un dibujo muy bonito, que en la primera edición, no sé si en la última edición también del libro está el dibujo, no me acuerdo. Un dibujo panorámico de todo, es un dibujo Centeno muy hábil. Bueno, estuvo un rato ahí y dije, bueno, me regreso porque tengo que esperar instrucciones de La Paz. Se volvieron con Ayoroa, le di una fracción para su seguridad, volvieron a la guerra. Y yo me quedé ahí todo el resto, hasta la 1 de la tarde más o menos, que ya nos encontramos con Torrelio. Hicimos el último registro, todavía lo encontramos después de un breve combate ahí, pequeña resistencia, lo encontramos a Niceto y al chino, un peruano era el chino. Murieron ahí y bueno, nos fuimos después ya a la higuera. Cuando ya estábamos llegando a la higuera, vino Ayoroa a nuestro encuentro para decirnos lo habían ejecutado al chino. Digo, la sorpresa, ¿no? Porque no esperaba eso, la verdad. Ahora, años después, en Madrid, en 77 en Madrid, me mandaron a mí como agregado militar. Y el general Obando vivía en Madrid, después de haber sido embajador, quedó ahí a vivir un tiempo. Y claro, yo lo visitaba y en fin, siempre teníamos muy buena relación con él. Y un día le pregunté, porque yo estaba con esa idea de ir escribiendo sobre este tema. Le pregunté, le dije, bueno, ¿y por qué la ejecución? Y me dijo, ahí tuvimos una reunión con René y con JJ. Y analizamos, dice, las distintas opciones. Dijimos, bueno, si lo juzgamos, primero el juicio va a ser un carnaval. Si el juicio de Brey, que era un personaje de poca monta, se había vuelto todo un circo en Camiri, entonces lo que hubiera sido el juicio al Che, ¿no es cierto? Hubiera sido todo un alboroto. Segundo, ¿dónde lo vamos a poner? Porque seguramente el juicio va a terminar con su condena a 30 años. No hay pena de muerte, entonces 30 años. 30 años, ¿dónde no había chonchocoro en esas épocas, no? Las cárceles eran un chiste en este país. ¿Dónde lo ponemos a este? Porque va a haber intentos de liberarlo seguramente, va a ser un motivo de agitación permanente. Entonces, ¿qué queda? Mejor lo ejecutamos y digamos que murió en combate. Esa fue por eso vino después esa información de que murió en combate, que no pudo sostenerse ante la evidencia de que la gente que lo vio caminando entrara a la guerra. El cadáver del Che y de los otros guerrilleros fueron trasladados en helicóptero en horas de la tarde del 9 de octubre a Valle Grande, en donde fueron exhibidos a la prensa y a la población en la lavandería de la morgue del Hospital Señor de Malta.
El rostro, que tiene la mirada perdida y una sonrisa irónica, es guardado para la eternidad por las cámaras de televisión y fotografía. El gobierno, por temor a ser descubierto en sus contradicciones, creada por la mentira difundida que el Che murió en combate, apresura la desaparición del cadáver. Pero para evitar dudas respecto a la identidad del guerrillero, instruye cortarle las manos para guardar los dedos que puedan demostrar a través de las huellas dactilares la identidad de Guevara. A altas horas de la noche, en un camión militar, se traslada el cadáver del Che cerca a la pista de aterrizaje y se lo lanza a una fosa común, junto a otros 6 cuerpos pertenecientes a los guerrilleros muertos en la quebrada del Yuro y la Higuera. Horas más tarde, llegan el hermano del Che, Roberto Guevara, y forenses argentinos para identificar el cadáver, pero ya no pueden ver los restos del guerrillero, por lo que los especialistas argentinos tendrán que trabajar con las huellas dactilares que obtienen de las manos amputadas. Los sobrevivientes, Moro, Pablito, Chapaco y Eustaquio, se dirigen hacia el Río Grande y en la zona de Cajones son abatidos por el ejército, que tiene la orden de no hacer prisioneros. Los otros 6 sobrevivientes, a la cabeza de Pombo y de Inti, tienen un encuentro en Naranjal, cerca de la Higuera, en donde eluden el cerco de toda una compañía de Rangers, matando a 5 de ellos para después escapar en la madrugada. Días después, a 15 kilómetros de Mataral, es herido en la columna vertebral Ñato, quien, para no caer en manos de los militares, pide a sus compañeros que le quiten la vida. Los 5 sobrevivientes, luego de una larga marcha y eludiendo grandes obstáculos, logran evadir el cerco. Los 3 cubanos, Pombo, Benigno y Urbano, cruzan la frontera hacia Chile y llegan en febrero del año 1968 a La Habana, donde son recibidos con honores por Fidel Castro. El presidente Barrientos, que había enviado un regimiento de paracaidistas para detener el cruce de la frontera de los 3 guerrilleros, queda burlado en su intención de aniquilar a las guerrillas. Cuidado con la CIA, que vienen los gusanos, no maten a Regi, y vámonos hermanos. Ratatatata, se les perdieron, ratatatata, aparecieron, ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas, ratatatata, se les perdieron, ratatatata, aparecieron, ratatatata, era mentira que se acabaron. La victoria alcanzada por el ejército, que movilizó a miles de combatientes para encarar a 40 guerrilleros, perdió todo posible brillo por los actos de barbarie cometidos por la fuerza militar que asesinaba a prisioneros indefensos, mintiendo arteramente sobre las acciones de guerra, con una campaña sistemática de amedrentamiento contra los campesinos para, a través del temor, evitar que apoyen a la guerrilla. Cientos de víctimas inocentes fueron torturados y varios resultaron muertos, como Tomás Rosales, el peón de Ciro Algarañaz, quien fue torturado hasta morir, informándose luego a la prensa que se había suicidado ahorcándose en las celdas de la policía donde se hallaba detenido. Sobre el Che se dijo que había muerto en combate, cuando en realidad fue asesinado a sangre fría por orden del alto mando, al igual que Willy y Pablo Chan, dejándose morir desangrado a Pacho. Se asesinó de igual forma a los 4 guerrilleros que habían escapado del cerco en las primeras horas con dirección al Río Grande, así como se asesinó a Freddy Maimura y a Negro, sobrevivientes de la emboscada en Río Grande. Estas acciones contrastaban con la de los guerrilleros, que liberaban a los prisioneros, curaban a los heridos y pagaban escrupulosamente todo alimento o pertenencia tomada a los campesinos. Se mintió sobre la situación final del cadáver del Che, afirmando:
sin ningún tipo de escrúpulos, que se lo había incinerado, cuando en realidad había sido enterrado como todos los guerrilleros en fosas comunes, sin ningún tipo de distintivo, como a simple animales, pese a que los mandos militares y el propio Barrientos se proclamaban cristianos y enemigos del comunismo ateo. Las pertenencias de los guerrilleros y el dinero que portaban fueron repartidos como un botín de guerra entre los militares, quienes sin decoro se distribuyeron las pertenencias del Che y de los guerrilleros como trofeos privados y sin pudor alguno hicieron ostentación de ello. El diario del Che, celoso objeto cuidado por el ejército, fue robado de un local militar y subastado en Londres, debiendo el gobierno boliviano comprarlo posteriormente. Hay que hacer notar que las manos del Che en formol y una fotocopia del diario fueron enviadas a Fidel Castro por el mismo ministro del Interior de Barrientos, Antonio Arguedas, en el año 1967, y el diario fue publicado en la isla en el año 1968. Pese a que el año 1967 se había sentenciado a 30 años de cárcel a Ciro Bustos y Regis Debray, el año 1970 el general Juan José Torres, como presidente de la República, decreta la amnistía de Ciro Bustos, Regis Debray y del resto de los guerrilleros presos. La salida del país de Bustos y Debray de Camiri se realiza en medio de estrictas medidas de seguridad. Durante la década de los años 70, las dictaduras militares prohibieron que se hablara del Che, convirtiéndolo en un tabú. Será a partir de los años 80, con la restauración de la democracia, que la imagen del Che y sus obras comienzan a difundirse entre la población. En el año 1987, al celebrarse 20 años de la muerte del Che, la Confederación Universitaria Boliviana y estudiantes de varias partes del continente se trasladaron hasta La Higuera para rendir homenaje al mítico guerrillero. En esa oportunidad, se erigió el primer busto a Ernesto Guevara en el centro del caserío de La Higuera. Pese a que se vivía en un régimen democrático, grupos hostiles, alentados desde el Ministerio del Interior, bloquearon con piedras la ruta de acceso al caserío y durante los actos sobrevoló amenazadoramente una avioneta. El mismo 8 de octubre, un grupo de envalentonados militares que realizaban un desfile en la plaza de Santa Cruz arrancaron por la fuerza un lienzo con la imagen del Che que la Federación Universitaria local había colocado en el frontis de la universidad, rindiendo homenaje a la gesta del guerrillero cubano-argentino, produciéndose escenas vergonzosas de abuso y prepotencia militar que provocó el rechazo de las autoridades universitarias y la ciudadanía democrática, que censuró las actitudes propias de los regímenes dictatoriales. El año 1993 se produce la primera y única visita del presidente Fidel Castro al país, el mismo que participó de los actos de posesión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 4 años después, un grupo de especialistas forenses y antropólogos cubanos y argentinos encuentran los restos del Che y 6 de sus compañeros en una fosa común en las cercanías del aeropuerto de Valle Grande. En fechas cercanas se produce el rescate de varios cuerpos de guerrilleros que estaban enterrados, sin tumbas. El año 1997, luego de 30 años, los cadáveres del Che y sus acompañantes retornan a Cuba, en donde son recibidos con honores militares. Posteriormente serán depositados en un mausoleo en la ciudad de Santa Clara, ciudad que había liberado el Che en la campaña de Sierra Maestra. El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. En Bolivia, en los lugares donde estuvieron enterrados los cuerpos, se han construido memoriales y paseos que honran a los protagonistas de la gesta revolucionaria, que fue sañudamente combatida por un chauvinismo rayante en la ignorancia en un país que se llama Bolivia, en honor a un extranjero, Bolívar, y cuya capital se llama Sucre, en honor a otro extranjero,
extranjeros que lucharon por una América sin fronteras ni límites artificiales. Con la victoria del presidente Evo Morales, la visión oficial de las guerrillas del Che en Bolivia cambia sustancialmente, siendo el Che considerado precursor del movimiento de liberación del país. A más de 40 años de su muerte, el Che llegó al poder. Un retrato suyo, elaborado con hojas de coca, adorna el despacho presidencial. Y los soldados del ejército que lo asesinó años atrás, hoy saludan con su grito de guerra: patria o muerte, venceremos. El Che, con el tiempo, se convirtió en un ícono de la justicia, de la ética, de la firmeza y de la consecuencia con una dimensión universal. De sus verdugos, pocos son los que se acuerdan. El general René Barrientos encontró la muerte horriblemente en un accidente aéreo el año 1969 en Arque, un poblado del Valle Cochabambino. El helicóptero en que viajaba se estrelló incendiándose. Por ironías de la historia, en ese mismo helicóptero se había trasladado el cuerpo a un tibio del Che de la Higuera Vallegrande 1 año y medio antes. El nombre de Barrientos pasó a la historia como el que ordenó la masacre de los mineros en Huanuni y siglo XX, la masacre de San Juan. Inti Peredo, quien evadió el cerco militar junto a 4 de sus compañeros, murió asesinado en una casa de seguridad en La Paz el año 1969, mientras preparaba el retorno a la guerrilla en Teoponte. Los restos del Inti descansan en una hacienda familiar en San Ramón, en la propiedad La Perla. Sobre su tumba está escrito el grito de guerra que marcó su vida: victoria o muerte. El general Obando Candia, luego de derrocar al presidente Adolfo Siles, duró poco tiempo en el poder y marchó al exilio, luego de perder a un hijo en un accidente de aviación. En su breve paso por la presidencia, tuvo que enfrentar a la guerrilla de Teoponte. El guerrillero Harry Villegas Pombo, al llegar a Cuba, fue reincorporado al ejército, en donde ascendió hasta el grado de general, destacándose por sus misiones internacionalistas en Angola. Fue distinguido como héroe de la República. Daniel Alarcón, benigno, llegó a ascender al grado de coronel del ejército cubano, desertando el año 2006 a Francia, en donde, con el apoyo de Regis Debray, escribió un libro en contra de la revolución cubana. Darío David Adriázola, uno de los 5 sobrevivientes de la guerrilla, murió en La Paz el año 1969 en un atraco destinado a recaudar fondos para el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Urbano Tamayo Sánchez, es coronel del Ejército de Cuba, participó de otras acciones internacionalistas. El coronel Joaquín Centeno Anaya, comandante de la 8ª División, y quien transmitió la orden de asesinar al Che Guevara, murió a su vez asesinado en Francia el año 1973, mientras cumplía las funciones de embajador. No se sabe si por órdenes del dictador Banzer o por un comando del ELN. El coronel de policías, Roberto Quintanilla, jefe de inteligencia del gobierno, quien profanó el cadáver del Che cortándole las manos, murió en Hamburgo, donde se desempeñaba como cónsul general a manos de la militante del ELN, Mónica Erti, la misma que años después, en la dictadura del coronel Hugo Banzer, fue asesinada sin que hasta la fecha se entregue su cuerpo. El general Juan José Torres, quien había sido parte del conciliábulo que decidió el asesinato del Che, murió acribillado en Buenos Aires el año 1976 por un comando de la extrema derecha. Se supone que con el visto bueno del régimen del coronel Banzer. El capitán Faustino Ricotoro, militar que dirigía la Compañía Trinidad, fue acusado de narcotráfico en los Estados Unidos y actualmente el gobierno boliviano lo investiga por su participación en el golpe de Luis García Meza. El capitán Mario Vargas Salinas, quien autorizó el asesinato a mansalva de Freddy Maimura, fue sindicado de estar vinculado al narcotráfico después de encontrarse filmaciones del militar con Roberto Suárez, el rey del cartel de la droga. El León de Masicurí,
como algunos lo llamaban, quien se ufanaba de haber matado a una mujer de la columna emboscada en Río Grande, pasó sin pena ni gloria por las filas del ejército. Honorato Rojas, campesino, quien invitó a comer a los guerrilleros antes de guiarlos a la muerte, fue premiado por el gobierno de Barrientos con una casa cerca de Montero. Fue ejecutado por un comando del ELN en 1969 bajo el cargo de traidor. El capitán Gary Prado, uno de los pocos militares que se comportó de manera decorosa con los guerrilleros detenidos, pese a una bala disparada por accidente que lo dejó paralítico, llegó al grado de general, ocupando diferentes cargos civiles y militares, siendo autor del libro más serio escrito desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas Bolivianas sobre las guerrillas del año 1967. El coronel Andrés Celis Chop, quien golpeó al Che, estando este prisionero y herido, murió a causa de una brutal golpiza ordenada por el presidente Hugo Banzer Suárez el año 1973. Regis Debray, luego de una conducta zigzagueante, luego de ser liberado el año 1970 en Camiri, fue paulatinamente abandonando sus ideas revolucionarias, pasando a posiciones conservadoras. Hoy es un personaje anodino, al que se lo considera autor de la delación del Che en Bolivia. Ciro Bustos, luego de recuperar su libertad en 1970, viajó al exilio a Chile, luego a la Argentina y finalmente a Suecia, donde trabajó como obrero portuario, hasta jubilarse. Cuestionado por haber dibujado los rostros de los guerrilleros y planos indicando las posiciones guerrilleras, fue estigmatizado como traidor, acusación de la que se defendió en un libro autobiográfico, El Che quiere verte. En Bolivia quedan cada vez menos sobrevivientes de esta gesta épica, incomprendida para la estrecha mentalidad chauvinista de las fuerzas que los combatieron. Los que ayer les cerraron las puertas o los delataron en días de terror. Ellos o sus descendientes testimonian que los guerrilleros eran buenos, que no agredían al campesino y que fueron bien tratados. El mito del Che hace que cada vez sean menos confiables las declaraciones de los circunstanciales testigos, quienes sostienen haber dado de comer al Che, que lo hospedaron en su casa, que les compraron alimentos, que lo guiaron. Existen mujeres que dicen que el Che se enamoró de ellas, y circulan versiones de hijos que habría dejado el Che en los pueblos de su recorrido. Casi todas estas son mentiras, exageraciones o tergiversaciones de los que quieren usufructuar de una leyenda. Hoy mismo, La Higuera se ha convertido en un centro de utilización comercial de la imagen del Che y una fuente de ingresos provenientes de los turistas que quieren conocer los espacios por donde anduvo el comandante Guevara en sus últimos días. Sin embargo, quedan los lugares que durante casi un año fueron escenario del movimiento guerrillero. La mayoría de las casas y ranchos han sido destruidos por el tiempo, por la inclemente naturaleza o por la irresponsable mano del hombre. Pero pese a ello, aún se pueden visitar los lugares más importantes que siguió la ruta del Che en Bolivia.
Hoy, 45 años después, los ideales por los que luchó la guerrilla son cada vez más aceptados por su validez universal, como lo señalara anticipadamente el propio Ernesto Guevara en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1964. Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y así ha ocurrido casi siempre, cuando la razón moral la tenían los vencedores. Pero suele suceder que cuando la razón moral la tienen los vencidos, el tiempo inexorablemente hace justicia. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí por otro camino y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida Tercera parte.